Keep your voice down. It's just standing there. I know. Don't move. Salí de Ely a las 04:30 del 2 de enero. La temperatura era de 12 grados bajo cero. El cielo estaba despejado y no había viento. Me detuve en la oficina del distrito para presentar mi aviso de salida y confirmar los protocolos de radio con la central. Angela estaba en el turno de mañana como desde hacía 6 años. Registró mi hora de salida y mi punto de entrada, confirmó mi calendario de comunicaciones y me preguntó si quería que llamara a Jennifer. Dije que no. Angela me miró un momento, luego asintió y me entregó la hoja de registro de radio. 2 semanas solo en enero, Thomas. ¿Estás seguro de esto? Le dije que estaba seguro. El trayecto hasta el punto de acceso de Sawville Trail duró 47 minutos. Aparqué la camioneta en el aparcamiento nocturno. Pasé mi equipo a la moto de nieve y cerré la camioneta con llave. El registro del inicio del sendero tenía 3 entradas de la última semana, todas de esquiadores de fondo que solo pasaban el día, nadie que se adentrara en la zona. Firmé mi entrada a las 05:43, indicando la estación de Echo Bay como mi destino y el 16 de enero como mi fecha de salida prevista. El sendero que se adentra en Boundary Waters va en dirección noroeste desde el lago Sawville, siguiendo las rutas de porteo de verano que en invierno se convierten en corredores para motos de nieve. Los primeros 5 kilómetros son fáciles. Están bien señalizados y los mantienen voluntarios del club de esquí de Lützen. Después, el sendero se estrecha y tienes que navegar con GPS y reconocimiento de puntos de referencia, serpenteando entre lagos helados y a través de huecos en la cresta donde los pinos blancos y las píceas negras se apiñan tanto que te rozan los hombros. Llegué al lago Alton a las 07:15 y me detuve para comprobar mi rumbo. El sol salía pálido y distante, tiñendo de rosa el manto de nieve. Podía ver mi aliento suspendido en el aire y los cristales de hielo formándose en mi barba. Todo estaba en silencio, excepto por el motor de la moto de nieve que chasqueaba al enfriarse. Me comí una barrita de proteínas, bebí de mi termo y estudié el GPS. 6,5 kilómetros hasta Echo Bay, unos 90 minutos estimados dado el terreno y la profundidad de la nieve. Iba adelantado. No recuerdo exactamente cuándo vi las huellas por primera vez. En algún lugar entre el lago Alton y el porteo del lago Beth, quizá a unos 2,5 kilómetros del segundo tramo, estaba concentrado en la navegación, atento a los marcadores naranjas del sendero que el servicio forestal coloca cada 400 metros, y casi no las veo. Cruzaban el sendero de la moto de nieve en ángulo, bajando desde la cresta a mi derecha y continuando hacia el pantano helado a mi izquierda. Detuve la moto y me bajé a mirar. Las pisadas eran enormes, fácilmente el doble del tamaño de mi bota, quizá de unas 16 pulgadas de largo y 7 de ancho en la parte delantera. Marcas profundas que habían perforado 20 centímetros de nieve hasta el suelo helado. La zancada era enorme, de casi 6 pies entre pisadas. Me agaché y estudié la más cercana. 5 dedos, claramente visibles. La nieve alrededor de los bordes estaba comprimida y ligeramente derretida, vuelta a congelar en una costra dura, lo que significaba que las huellas tenían al menos un día, quizá 2. Miré ladera arriba, hacia la cresta, y luego hacia el pantano. Nada se movía, ningún sonido salvo el viento en las copas de las píceas. Me levanté y seguí la línea de huellas unos 30 metros en dirección al pantano hasta que las pisadas desaparecieron en una zona de nieve removida y maleza pisoteada. Lo que fuera que las hizo se había detenido aquí, quizá había dado vueltas. Toda la nieve estaba revuelta y era imposible de leer con claridad,
Encontré una huella clara cerca del borde de la zona alterada y le hice una foto con mi cámara, poniendo mi guante al lado como referencia. Luego volví a la moto de nieve y continué hacia Echo Bay. Me dije a mí mismo que eran huellas de alce, deformadas por el deshielo y la recongelación, exageradas por la exposición al sol. Ya había visto a la nieve hacer cosas raras con las huellas, pero los alces no tienen 5 dedos, y yo lo sabía. La estación de Echo Bay apareció a la vista a las 09:22. La cabaña se asentaba en una pequeña elevación con vistas a la orilla este de Echo Bay, respaldada por una cresta escarpada de granito expuesto y pinos centenarios. Pintura gris humo, tejado de metal verde, ventanas con contraventanas, toda la estructura medio enterrada en un ventisquero en el lado norte. Aparqué la moto de nieve junto al cobertizo de herramientas y empecé a descargar el equipo. La cabaña estaba cerrada y segura, sin señales de intrusión. Todo exactamente como lo había dejado el equipo de otoño en octubre. Abrí las contraventanas y dejé que la luz entrara en la única habitación. Calefactor de propano en la esquina, una litera a lo largo de la pared este, una mesa y 2 sillas, un armario para los suministros, el equipo de radio en un estante junto a la ventana. Olía a madera fría, a polvo y a excrementos de ratón. Pasé las 2 horas siguientes haciendo el lugar habitable. Cebé el calefactor de propano y lo puse en marcha. Barrí los nidos de ratones, hice inventario de la reserva de suministros de emergencia y probé la bomba manual del pozo. El agua salía limpia y fría, sin olor a azufre ni sedimentos. Llené 2 bidones de 20 litros y los metí dentro. Para mediodía, había subido la temperatura de la cabaña a 45 grados y seguía subiendo. Desempaqué mi equipo personal, preparé el saco de dormir en la litera y organicé las provisiones en el armario. A las 13:00 monté el equipo de radio e hice una transmisión de prueba. Central, aquí el guarda forestal Birch en la estación de Echo Bay. Prueba de radio. Cambio. Estática. Y luego la voz de Ángela, clara y fuerte. Echo Bay, aquí la central. Te recibo 5 de 5. Confirma llegada y estado. Cambio. Confirmé la llegada. Informé de que todos los sistemas funcionaban. Tiempo despejado sin incidentes. Ángela registró la transmisión y me recordó la comunicación obligatoria de las 18:00. Acusé recibo y me despedí. El resto de la tarde lo pasé en tareas de mantenimiento, comprobando la integridad estructural de la cabaña, inspeccionando el tejado en busca de daños por hielo y quitando la nieve del recinto del depósito de propano. Todo estaba en buen estado. El servicio forestal construye las cosas para que duren. A las 16:00 empecé a pensar en la cena, y fue entonces cuando oí el primer golpe en la madera. Vino de la cresta detrás de la cabaña, un único impacto seco, madera contra madera. El sonido se transmitió claramente a través de la bahía helada. Dejé lo que estaba haciendo y escuché. Nada. Luego otro golpe, en la misma dirección, quizá a unos 200 metros ladera arriba. Fui a la ventana y miré, pero no pude ver nada entre los árboles. Los golpes en la madera son comunes en el bosque en invierno. Ramas que caen, árboles que crujen por la expansión del hielo, hielo que se rompe. Había oído cientos de ellos en 15 años con el servicio forestal. Este no sonaba diferente. Volví a preparar la cena, hirviendo agua para un estofado de ternera liofilizado en el hornillo de propano. A las 16:40 oí otro golpe, más cerca esta vez, quizá a 150 metros. Luego otro y otro, formando un patrón, moviéndose lateralmente a lo largo de la cresta de norte a sur. Dejé la cuchara y salí. El sol ya se había puesto tras la cresta oeste y la temperatura bajaba rápidamente, quizá a 5 bajo cero, o más frío.
Me quedé en el claro frente a la cabaña y observé la línea de árboles. Los golpes habían cesado. Esperé 5 minutos, luego 10. Mi aliento echando vaho, los dedos entumeciéndose dentro de los guantes. Nada se movía. Volví a entrar, terminé la cena y me dije que eran ramas cayendo en secuencia, una especie de reacción en cadena por la tensión del viento o el cambio de temperatura. Pero no había viento y nunca había oído caer ramas en un patrón así. La primera noche fue tranquila hasta las 3:17. Me desperté de un sueño profundo con el sonido de pasos rodeando la cabaña. Pisadas pesadas y deliberadas que crujían en la nieve, moviéndose en sentido contrario a las agujas del reloj alrededor de la estructura. Me quedé tumbado en mi saco de dormir escuchando, intentando medir la zancada y el peso solo por el sonido. Demasiado pesado para un ciervo, el ritmo equivocado para un alce. Alargué la mano hacia mi linterna frontal y la encendí. El filtro rojo teñía todo de sombras carmesí. Mi pistola estaba en la silla junto a la litera, cargada con el seguro puesto. La cogí y me acerqué a la ventana. Los pasos continuaron, firmes, sin prisa, pasando por debajo de la ventana donde yo estaba. No podía ver nada a través del cristal, solo oscuridad y las formas vagas de los árboles cubiertos de nieve. Los pasos llegaron a la parte delantera de la cabaña y se detuvieron. Esperé, casi sin respirar, con el dedo apoyado en el armazón de la pistola. 30 segundos, 1 minuto. Entonces algo golpeó el costado de la cabaña con la fuerza suficiente para hacer sonar los platos en el armario. Un único impacto masivo que sonó como una roca lanzada desde cerca. Me aparté de la ventana de un respingo. Otro impacto, en la misma pared, más abajo esta vez. Luego silencio. Me quedé allí 20 minutos con la pistola en alto, escuchando. Nada. Finalmente volví a la litera, pero no dormí. A las 6:00 hice mi comunicación por radio programada. Ángela preguntó si todo iba bien, dijo que parecía cansado. Le dije que había dormido bien e informé de que no había incidentes. Cuando se despidió preparé café, vi salir el sol sobre Echo Bay y me pregunté qué estaba haciendo allí. El segundo día lo pasé evaluando el manto de nieve, midiendo la profundidad y la densidad a intervalos marcados alrededor de la bahía, registrando datos para los modelos de proyección del deshielo de primavera. El trabajo era mecánico y lo agradecí. Podía concentrarme en los números, en los procedimientos, en la sencilla tarea de clavar la sonda graduada en la nieve y leer las mediciones. Eran casi las 14:00 cuando encontré el segundo juego de huellas. Cruzaban la bahía de norte a sur, una clara línea de pisadas marcadas sobre 60 centímetros de nieve en el hielo del lago. La seguí durante 100 metros, observando el mismo tamaño masivo, la misma estructura de 5 dedos, la misma zancada imposible. Lo que fuera que las hizo había cruzado el lago la noche anterior, pasando a menos de 50 metros de la cabaña. Fotografié 3 huellas distintas, medí la distancia de la zancada y calculé el peso basándome en la profundidad de la marca. Los números no tenían sentido. Las huellas eran demasiado profundas para la temperatura, lo que sugería algo más pesado que cualquier mamífero conocido en Minnesota. Comprobé mi trabajo 2 veces, luego empaqué mi equipo y regresé a la cabaña. No mencioné las huellas en mi comunicación de las 18:00. Esa noche los sonidos empezaron antes. Golpes en la madera a las 21:15, viniendo de múltiples direcciones ahora. Norte, sur y oeste. Nunca desde la bahía helada al este. Marqué la dirección de cada golpe en mi mapa topográfico, intentando establecer un patrón. Los golpes parecían moverse en respuesta unos a otros, coordinándose, formando un perímetro alrededor de la cabaña a diferentes distancias. A las 22:30 oí la primera vocalización,
una llamada grave y ululante que empezó profunda y subió de tono, terminando en algo parecido a una tos. Provenía de la cresta justo detrás de la cabaña, quizá a unos 300 metros ladera arriba. Cogí mi linterna frontal y mi pistola y salí. La temperatura había bajado a 15 bajo cero y mi aliento se congelaba al instante en el aire. Me quedé en el claro y escuché. La llamada ululante se repitió desde el mismo lugar, y luego fue respondida desde el sur y después desde el norte. 3 fuentes distintas coordinándose. Encendí la linterna frontal y barrí con el haz de luz la línea de árboles. Nada. Solo nieve y sombras y los troncos verticales de los pinos blancos convirtiendo el bosque en un laberinto de blanco y negro. Me quedé fuera 10 minutos. Luego volví a entrar, cerré la puerta con llave y empujé la mesa contra ella. Esa noche tampoco dormí. El tercer día violé el protocolo. Se suponía que debía continuar con la evaluación del manto de nieve, pero en su lugar cogí mi GPS y mi cámara y subí a la cresta detrás de la cabaña, siguiendo el origen de las vocalizaciones de la noche anterior. La subida fue empinada, quizás 120 metros de desnivel en 400 metros, serpenteando entre pinos centenarios y salientes de granito expuesto. Llegué a la cima a las 10:30 y encontré los árboles. Alguien había roto sistemáticamente pequeños árboles jóvenes a lo largo de la cresta, partiéndolos a la altura del pecho y dejándolos colgando de tiras de corteza. 8 árboles seguidos, cada uno de 5 a 7 pulgadas de diámetro, todos rotos en la misma dirección, todos de cara a la cabaña. Fotografié cada uno, medí la altura de las roturas, busqué marcas de herramientas o cortes de sierra. Las roturas eran limpias, una fuerza masiva aplicada perpendicularmente a la veta. Intenté romper un árbol joven similar yo mismo, usando todo el peso de mi cuerpo y haciendo palanca. Ni siquiera pude agrietarlo. Lo que fuera que hizo esto tenía una fuerza que yo no podía replicar, y eso que pesaba 190 libras y estaba razonablemente en forma. Continué a lo largo de la cresta, encontrando más árboles rotos, más demostraciones de fuerza imposibles. Entonces encontré el nido. No era realmente un nido, más bien un lecho, una depresión circular de unos 8 pies de diámetro, forrada con ramas peladas y hierba seca. Todo ello protegido bajo un saliente de granito. La vegetación era fresca, recién recogida, todavía verde en algunas partes bajo la nieve. Me acerqué con cuidado con todos los sentidos alerta, buscando movimiento en el bosque circundante. Nada. Me arrodillé junto a la depresión y examiné el interior. Las ramas estaban dispuestas deliberadamente, tejidas en un patrón que sugería inteligencia, resolución de problemas. Encontré varios mechones de pelo atrapados en el tejido, fibras largas y ásperas de color marrón oscuro, nada parecido a un ciervo, un alce o un oso. Recogí muestras, las sellé en una bolsa de plástico, la etiqueté y le puse la fecha. Luego hice fotos desde múltiples ángulos, establecí la escala, documenté todo lo que pude antes de largarme de esa cresta. Regresé a la cabaña a las 14:00 e inmediatamente violé el protocolo de nuevo al no informar de lo que había encontrado. Me dije que necesitaba más datos, más pruebas, algo concreto antes de presentar un informe que acabaría con mi carrera. Pero en realidad tenía miedo de lo que diría Angela, de lo que diría el supervisor del distrito, de lo que diría Jennifer cuando se enterara de que había perdido la cabeza solo en el bosque en invierno. Esa noche me preparé. Cargué todos mis aparatos electrónicos, cargué la pistola, puse el spray para osos sobre la mesa al alcance de la mano, coloqué la cámara junto a la ventana con pilas nuevas y una tarjeta SD vacía. Cené temprano y la comí fría, no quería encender el hornillo de propano y enmascarar los sonidos.
A las 19:00 el sol llevaba más de una hora puesto y la cabaña solo estaba iluminada por mi linterna frontal en modo de filtro rojo. Me senté a la mesa de espaldas a la pared y esperé. El primer sonido llegó a las 19:47, rocas impactando en el tejado de la cabaña, piedras pequeñas al principio, luego más grandes, del tamaño de un puño, luego aún más grandes. El tejado de metal resonaba como un trueno con cada impacto. Cogí la cámara y la pistola y me acerqué a la ventana, pero no pude ver el origen en la oscuridad. Las rocas siguieron cayendo, sistemáticas, deliberadas, apuntando a diferentes secciones del tejado en secuencia. Luego pararon. Conté hasta 60. A las 20:03 oí pasos en el lado norte de la cabaña moviéndose hacia el frente. Levanté la pistola y apunté a la puerta. Los pasos se detuvieron justo fuera. Podía oír una respiración profunda y rítmica y olí algo nuevo, un olor orgánico y denso como a carne podrida y pelaje mojado y algo más, algo que activó cada respuesta de miedo primario que la evolución había construido en mi cerebro. La respiración continuó durante unos 30 segundos. Entonces algo golpeó la puerta con la fuerza suficiente para hacer temblar la madera hacia adentro. El marco crujió, el cerrojo se tensó. Casi disparo, pero me contuve. Otro impacto, otro. La puerta era de roble macizo, instalada en 2012 cuando el Servicio Forestal modernizó todas las estructuras remotas. Aguantó. Los impactos cesaron. Oí los pasos moverse hacia la pared este. Oí ramas rozando el exterior. Oí un sonido gutural y grave que no era nada que hubiera oído antes. Luego, silencio. Me quedé en la ventana con la pistola en alto hasta las 2 de la madrugada. Luego me derrumbé en la litera sin desvestirme, sin siquiera quitarme las botas. Y me desmayé de agotamiento. El cuarto día llamé a la central a las 6:00 en punto. Y Ángela supo inmediatamente que algo iba mal. Echovey, tienes una voz terrible. ¿Qué está pasando ahí? Le dije que no había dormido bien. Me preguntó si necesitaba que me sacaran por razones médicas. Dije que no. Me preguntó si la cabaña tenía calefacción adecuada. Dije que sí. Me preguntó si quería modificar mi turno y salir antes. Casi digo que sí. Tenía el dedo en el botón de transmisión, la palabra formada en mi boca, y entonces pensé en la cara del supervisor del distrito, en el papeleo necesario para una salida anticipada, en lo que significaría admitir que no podía aguantar 2 semanas solo en una cabaña donde generaciones de guardas forestales habían servido sin incidentes. Le dije a Ángela que estaba bien, solo adaptándome al horario. No pareció convencida, pero registró la comunicación y se despidió. Hice café y me quedé en la ventana mirando el bosque y pensando en la bolsa de muestras con los folículos pilosos, en las fotos de mi cámara, en lo que diría cuando presentara el informe de mi turno. Decidí que terminaría las 2 semanas. Documentaría todo lo que pudiera y presentaría las pruebas al supervisor del distrito en persona, donde podría controlar la narrativa y demostrar que pensaba con claridad, que actuaba racionalmente siguiendo el protocolo científico. Entonces miré hacia abajo y vi las huellas. Rodeaban la cabaña en un perímetro completo a unos 15 pies de las paredes, una línea clara e ininterrumpida de enormes pisadas de 5 dedos marcadas en la nieve. La zancada era más corta aquí, quizá de 4 pies en lugar de 6, lo que sugería un paso más lento, un movimiento deliberado. Lo que fuera que las hizo había caminado una y otra vez alrededor de la cabaña durante la noche mientras yo estaba dentro con mi pistola preparada. Conté las vueltas. 7 vueltas completas. Me puse la parca, salí y seguí la línea de huellas, fotografiando cada 4ª o 5ª pisada, midiendo, documentando. El sol de la mañana brillaba y las huellas destacaban con gran nitidez, imposibles de identificar erróneamente, imposibles de justificar.
Estaba agachado junto a una huella particularmente clara en el lado sur cuando oí el árbol crujir. El sonido vino de la ladera, un estallido seco y explosivo seguido del crujido quejumbroso de la madera bajo tensión. Miré hacia arriba y vi el pino cayendo, un pino blanco de 40 pies y unas 18 pulgadas de diámetro, cayendo directamente hacia la cabaña. Corrí. El árbol golpeó el suelo a 3 metros de donde había estado. Las ramas estallaron. La nieve se levantó en el aire como un hongo. El impacto vibró a través de la tierra helada. Me di la vuelta y miré el árbol. No había caído por causas naturales. El tronco mostraba daños recientes donde algo lo había empujado, forzándolo más allá de su punto de equilibrio. La madera estaba astillada en el lado de la ladera, comprimida en el lado de la pendiente. La rotura era consistente con una fuerza lateral masiva. Miré ladera arriba, hacia el bosque, y por primera vez lo vi. La silueta era apenas visible, quizá a 100 metros ladera arriba, inmóvil detrás de un grupo de píceas, demasiado alta para un ser humano, demasiado ancha, las proporciones completamente equivocadas. Me quedé helado. Nos miramos a través de la distancia de predador y presa y comprendí con absoluta claridad que había estado jugando conmigo. Las rocas, los golpes, los círculos, el árbol caído, todo era un juego, una prueba, una comprobación para ver qué haría. Levanté mi cámara lentamente, me la llevé al ojo, centré la silueta en el encuadre. Me temblaban las manos, pero apreté el disparador. La cámara emitió un pitido, el autofoco ciclando, y la silueta se movió. No caminó, se movió. Estaba detrás de las píceas y de repente ya no estaba, se había adentrado en el bosque tan rápido que no pude seguir el movimiento. Me quedé allí unos 5 minutos con la cámara aún en alto, pero no reapareció. Finalmente bajé la cámara, volví a la cabaña, cerré la puerta con llave y revisé la foto. La imagen mostraba píceas, nieve, granito, sombras. La silueta había desaparecido, o se había movido antes de que el obturador se disparara, o la cámara había enfocado el primer plano y dejado el fondo borroso. No tenía nada. Borré la foto, saqué la tarjeta SD de la cámara y me la guardé en el bolsillo de todos modos porque quizá me equivocaba. Quizá había algo allí que el análisis de imagen pudiera revelar. Pasé el cuarto día dentro de la cabaña, con la puerta cerrada, la pistola cargada y la radio en espera. No hice ningún trabajo de patrulla. No hice las mediciones programadas del manto de nieve. Me senté a la mesa e intenté pensar racionalmente sobre lo que estaba sucediendo. Las pruebas eran claras. Algo grande e inteligente estaba en el bosque alrededor de Echo Bay. Algo que caminaba erguido, algo lo suficientemente fuerte como para romper árboles, lanzar rocas y empujar un pino de 40 pies más allá de su punto de inflexión. Las huellas eran reales. Las vocalizaciones eran reales. El nido en la cresta era real, pero no podía probar nada de ello. Las fotos eran inadecuadas. Las muestras de pelo eran circunstanciales. El testimonio de un guarda forestal solo en el bosque en invierno no valía nada. Pensé en llamar a Jennifer, en oír su voz, en contarle lo que estaba pasando y escucharla decirme que tenía que volver a casa, que necesitaba ver a alguien, que necesitaba tomarme un tiempo libre y lidiar con el divorcio y dejar de huir de mis problemas escondiéndome en el bosque. No llamé. En lugar de eso, preparé la cena, esperé a las 18:00, hice mi comunicación por radio y le dije a Ángela que todo estaba bien, que todos los sistemas funcionaban y que no había incidentes que informar. Me preguntó si estaba seguro y le dije que sí, y luego me despedí y me senté en la oscuridad a escuchar el bosque. Los sonidos de esa noche fueron diferentes, ni golpes en la madera, ni vocalizaciones, ni rocas. En su lugar oí pasos, un caminar constante, rodeando la cabaña en ambas direcciones,
a veces tan cerca que podía oír la respiración a través de las paredes. A las 23:00 oí algo en el pozo, el chirrido metálico de la manivela de la bomba moviéndose. Fui a la ventana y miré, pero el haz de mi linterna frontal no llegaba tan lejos y no pude ver nada. La manivela de la bomba chirrió de nuevo, 3 veces, y luego se detuvo. Esperé, pero no pasó nada más. A la 1:30 oí cómo se abría el recinto del depósito de propano, el chirrido de la puerta metálica. Corrí a la ventana trasera, pero el ángulo era malo y no podía ver el recinto. Oí metal contra metal, luego silencio. Cogí la pistola, abrí la puerta de la cabaña y salía un aire tan frío que dolía respirar. El haz de mi linterna frontal barrió el claro, la nieve, el recinto de propano. La puerta estaba abierta y se balanceaba ligeramente con una brisa que no podía sentir. Me acerqué con cuidado, con la pistola en alto, el dedo en el gatillo ahora, el seguro quitado. El depósito de propano estaba intacto, pero el conjunto de la válvula había sido manipulado, girado para cerrarse parcialmente y luego abierto de nuevo, como si algo hubiera estado probando su funcionamiento. Cerré el recinto y volví a la cabaña, y fue entonces cuando vi la huella de la mano. Estaba en el cristal de la ventana, perfectamente conservada en la escarcha. 5 dedos claramente visibles, cada uno de quizás 6 pulgadas de largo, la palma enorme. La huella estaba en la superficie exterior, colocada desde fuera mientras yo revisaba el depósito de propano. Lo que fuera que la hizo había estado de pie en la ventana mirando hacia adentro mientras yo estaba a 20 metros de distancia. Sentí que se me encogía el estómago. Volví a entrar. Cerré la puerta con llave. Empujé las 2 sillas y la mesa contra ella. Y me senté en la litera con la pistola en el regazo y no me moví hasta el amanecer. A las 6:00 hice mi comunicación por radio y Ángela preguntó inmediatamente qué pasaba. Mi voz debía de sonar diferente. Le dije que todo iba bien. Ella dijo: «Thomas, necesito que seas sincero conmigo. ¿Necesitas que te saquen?» Miré la puerta atrancada, la huella de la mano aún visible en la ventana, mi pistola sobre mis rodillas, y dije que no. Ángela guardó silencio un momento y luego dijo: «Te quedan 9 días de turno. El pronóstico del tiempo es bueno hasta el fin de semana. Si cambias de opinión, podemos tener un equipo allí en 6 horas, si las condiciones lo permiten». Le di las gracias y me despedí. El 5.º día volví a la cresta. No sé por qué. Quizá porque quedarme en la cabaña se sentía como rendirse, como admitir la derrota. Quizá porque necesitaba entender a qué me enfrentaba. Cogí mi GPS, mi cámara, mi pistola, 2 cargadores de repuesto, los 2 botes de spray para osos. La subida fue más dura de lo que recordaba, mis piernas débiles por la falta de sueño, mi respiración rápida y superficial. Llegué a la cima a las 11:00 y el nido estaba destruido. Las ramas habían sido esparcidas, la depresión llenada de nieve y restos del bosque, toda la estructura desmantelada deliberadamente. Fotografié la destrucción y luego continué por la cresta buscando nuevas señales. Las encontré a 400 metros al norte, una serie de depresiones en la nieve donde algo pesado había estado sentado o tumbado. Las depresiones estaban espaciadas en una línea que seguía la cresta, cada una posicionada con una línea de visión clara hacia la cabaña. Puestos de observación. Lo que fuera que estaba ahí fuera me había estado observando sistemáticamente, estudiando mis patrones, mis movimientos, mis rutinas. De repente me sentí expuesto, vulnerable, como si estuviera bajo un foco. Giré lentamente en círculo, escudriñando el bosque, buscando movimiento. Nada. Pero podía sentir que me observaba. Llevo suficiente tiempo en el bosque para saber la diferencia entre la paranoia
y una evaluación de amenaza genuina. Y cada instinto que tenía gritaba que estaba siendo observado. Bajé de la cresta rápidamente, casi corriendo por la ladera, mis botas resbalando en el granito cubierto de hielo, y no me sentí seguro hasta que estuve de vuelta en la cabaña con la puerta cerrada. Esa tarde organicé mis pruebas. Tenía 47 fotografías de huellas, 11 de árboles rotos, 6 del nido antes de su destrucción, 3 de los puestos de observación, una de la huella de la mano en la ventana. Tenía las muestras de pelo, todavía selladas en su bolsa de plástico. Tenía mi registro de incidentes con entradas fechadas que describían sonidos, vocalizaciones y encuentros. Tenía mediciones, coordenadas GPS, marcas de tiempo. Tenía todo excepto pruebas, porque las fotografías pueden ser falsificadas, las muestras pueden ser contaminadas, los registros pueden ser fabricados, y un guarda forestal solo en el bosque en invierno puede imaginar cualquier cosa. Pensé en los casos de personas desaparecidas que había estudiado durante mi formación, las desapariciones inexplicables en Boundary Waters en los últimos 60 años. Gerald Mallory en 1972, desaparecido durante un viaje en canoa en solitario, nunca encontrado. Lisa Chen en 1989, desaparecida de su campamento en el lago Knife. Los equipos de búsqueda encontraron su tienda intacta y sus suministros sin tocar, pero ni rastro de Lisa. Michael Crowley en 2006, un guía experimentado, visto por última vez adentrándose en la zona remota para una caminata invernal en solitario. Su cuerpo encontrado 4 meses después a 12 millas de su ruta prevista con heridas que el médico forense no pudo explicar. Siempre había asumido que eran accidentes, gente cometiendo errores, perdiéndose, sucumbiendo a la intemperie, a las heridas o a la mala suerte. Ahora no estaba seguro. Ahora me preguntaba si algunos de ellos habían visto lo que yo estaba viendo, se habían encontrado con lo que yo me estaba encontrando y habían tomado decisiones diferentes a las que yo estaba tomando. La comunicación de las 18:00 del quinto día fue tensa. Angela pidió un informe de estado detallado y pude oír la preocupación en su voz. Informé de que todos los sistemas funcionaban, los suministros eran adecuados, el tiempo estaba despejado. Me preguntó sobre mi trabajo de patrulla y mentí, diciendo que iba según lo previsto con la evaluación del manto de nieve. Me preguntó si había tenido algún encuentro con la fauna y dije que no. Guardó silencio un momento y luego dijo: Thomas, la central ha estado revisando tus patrones de estrés en la voz en las comunicaciones por radio. Muestras niveles elevados consistentes con estrés agudo o miedo. Necesito que me digas qué está pasando ahí. Le dije que estaba bien, solo cansado, adaptándome al aislamiento. Ella dijo: Estoy anotando en el registro que te he ofrecido una salida anticipada 2 veces y que las has rechazado ambas. Si las condiciones se deterioran, tienes que avisarnos inmediatamente. Acusé recibo y me despedí. Luego me senté a la mesa, me llevé la cabeza a las manos e intenté decidir qué hacer. Podía pedir que me sacaran y enfrentarme a las preguntas, a la evaluación psicológica al fin de mi carrera. O podía quedarme y enfrentarme a lo que fuera que estuviera en el bosque. Elegí quedarme. Creo que elegí mal. Esa noche la situación se intensificó. Los ataques comenzaron a las 22:00, rocas golpeando las paredes de la cabaña en rápida sucesión, impactos fuertes que abollaron el revestimiento de metal y agrietaron una de las contraventanas. Me agaché por debajo del nivel de la ventana con mi pistola lista y escuché el bombardeo. Continuó durante 10 minutos y luego se detuvo. Silencio. A las 22:15 la puerta se sacudió violentamente,
Algo la embestía desde fuera, probando su resistencia. El cerrojo aguantó, pero pude ver que el marco empezaba a agrietarse. Levanté la pistola, apunté a la puerta y esperé. 3 impactos más, cada uno más fuerte que el anterior. Luego nada. A las 22:30 lo oí en el tejado. El metal crujió bajo un peso masivo, pasos moviéndose por la superficie justo encima de mí. Miré al techo, a las vigas de soporte que de repente parecían inadecuadas. Los pasos se detuvieron en el centro del tejado y oí un sonido retumbante y grave, casi subsónico, que vibraba por toda la estructura. Luego los pasos se movieron hacia el borde y se detuvieron. Oí ramas rompiéndose cerca de la cabaña y me di cuenta de que había saltado del tejado a los árboles. El sonido de su movimiento se desvaneció en el bosque y me quedé solo en el silencio, con las manos temblando tanto que apenas podía sostener la pistola. No dormí. Me senté en la esquina de espaldas a la pared y observé la puerta y las ventanas y esperé el amanecer. El 6º día fue confuso. No recuerdo haber hecho la comunicación de las 6:00, pero las notas de Ángela en el registro de la central indican que lo hice. No recuerdo haber comido ni bebido. Recuerdo estar sentado a la mesa mirando mis pruebas y comprendiendo que nada de eso importaba porque no me iban a creer. Recuerdo haber pensado en mi padre, que murió cuando yo tenía 19 años, que me enseñó a cazar, a rastrear y a leer las señales en el bosque, que habría sabido qué hacer en esta situación. Recuerdo haber deseado que estuviera allí. En algún momento de la tarde oí el motor de una moto de nieve a lo lejos, viniendo de la dirección de Sawville Trail. Mi primer pensamiento fue que Ángela había enviado un equipo de extracción sin autorización, que venían a sacarme quisiera irme o no. Cogí mi parca y salí y el sonido ya se estaba desvaneciendo, alejándose de Echo Bay, adentrándose más en Boundary Waters. Solo otro viajero de invierno siguiendo las rutas marcadas, completamente inconsciente de lo que había en el bosque a su alrededor. Pensé en correr tras ellos, hacerles señas, decirles que me sacaran. Pero para cuando pudiera arrancar mi moto de nieve y alcanzarlos, estarían a millas de distancia, y yo me quedaría tirado en algún lago helado intentando explicar por qué un guarda forestal del servicio forestal estaba abandonando su puesto. Volví a entrar. A las 17:00 tomé una decisión. Coloqué mi cámara sobre la mesa apuntando a la puerta y empecé a grabar vídeo. Luego me senté frente a ella y hablé directamente al objetivo. Me llamo Thomas Birch, número de identificación de guarda forestal 4729, asignado a la estación de Echo Bay, Bosque Nacional Superior. Hoy es 7 de enero de 2025, 17:03 horas. Estoy haciendo esta grabación porque creo que algo va a pasar esta noche y quiero que quede un registro. Lo describí todo: las huellas, las vocalizaciones, los árboles rotos, el nido, los puestos de observación, la huella de la mano, los ataques a la cabaña. Mostré las muestras de pelo a la cámara, sostuve la bolsa de plástico y expliqué dónde las había encontrado. Mostré mi registro de incidentes, página por página, leyendo las entradas fechadas en voz alta. Describí mi formación, mi experiencia, mi estado mental, enfatizando que pensaba con claridad, que actuaba racionalmente, siguiendo protocolos de observación científica. Hablé durante 40 minutos, luego detuve la grabación. La guardé en una nueva tarjeta SD y me guardé la tarjeta en el bolsillo con la primera tarjeta SD y mis otros artículos de emergencia. Si algo me pasaba, si encontraban mi cuerpo, al menos habría pruebas de lo que había presenciado. A las 18:00 hice mi comunicación programada y le dije a Ángela que todo estaba bien. El ataque final llegó justo después de las 19:00 en plena oscuridad, con la temperatura a 20 bajo cero.
Estaba sentado a la mesa comiendo raciones frías cuando oí el primer impacto en la pared norte. No eran rocas esta vez, algo más pesado. Toda la cabaña tembló. Otro impacto más cerca del frente, luego otro en la pared oeste. Estaba rodeando la estructura, probando diferentes puntos, buscando debilidades. Cogí mi pistola y me puse en el centro de la habitación, girando para seguir los sonidos. Impacto en la pared sur, luego en la este, luego de vuelta al norte. El patrón se aceleró. Los impactos llegaron más rápido, más fuertes, y me di cuenta de que estaba cogiendo impulso, entrando en un frenesí. Entonces todo se detuvo. Silencio absoluto. Conté hasta 10, 20, 30. A las 19:04, justo cuando estaba haciendo mi comunicación vespertina, la puerta estalló hacia adentro. El marco no solo se rompió, fue arrancado de la pared, todo el conjunto, la madera astillándose, los soportes metálicos desgarrándose. El cerrojo todavía encajado en la placa de cierre que ya no estaba unida a nada. La puerta colgó en ángulo durante una fracción de segundo y luego cayó hacia adentro y allí estaba, de pie en la abertura. Al menos 8 pies de alto, quizá más, con los hombros tan anchos que casi llenaban el marco de la puerta. El cuerpo cubierto de un pelo oscuro que parecía negro a la luz de mi linterna frontal. El rostro era plano, casi humano. Los ojos reflejaban la luz como los de un animal. Se quedó allí y me miró, y yo le devolví la mirada y el tiempo se detuvo. No sé cuánto tiempo nos quedamos mirando, quizá 4 segundos, quizá 5. Lo suficiente para que yo levantara mi pistola, centrara el punto de mira en su pecho, empezara a presionar el gatillo. Entonces se movió. 2 zancadas a través de la cabaña de 12 pies, inhumanamente rápido, y no tuve tiempo de disparar. Agarró mi chaleco con una mano y me levantó del suelo como si no pesara nada. Tuve una impresión confusa de una fuerza inmensa, de dedos más largos que toda mi mano, de un olor tan abrumador que casi vomito. Luego me lanzó. Golpeé la pared del fondo con fuerza, primero con el hombro, y sentí que algo se separaba en mi pecho. El impacto me dejó sin aire y me deslicé por la pared hasta el suelo. Mi linterna frontal se apagó y todo quedó a oscuras, excepto por la pálida luz que entraba por la puerta destrozada. No podía respirar. Intenté inhalar y no pude. Mi pecho estaba paralizado, mi cuerpo en shock. Pensé que me estaba muriendo. En algún lugar en la oscuridad oí mi pistola caer al suelo, arrancada de mi mano por el impacto. Oí pasos cruzando la cabaña hacia mí, pesados y deliberados. Entonces algo se agachó a mi lado y pude sentir el calor que emanaba de su cuerpo, y pude olerlo lo suficientemente cerca como para que me lloraran los ojos. Todavía no podía ver. Mi linterna frontal estaba destrozada y mis ojos no se habían acostumbrado a la oscuridad. Pero podía sentirlo allí, a centímetros de distancia, estudiándome. Oí una respiración profunda y rítmica y oí de nuevo ese retumbar grave y subsónico vibrando a través del suelo. Mis pulmones se desbloquearon de repente y jadeé en busca de aire. El dolor en mi pecho era insoportable. Tosí y saboreé sangre. La cosa a mi lado no se movió. Intenté hablar, preguntar qué quería, pero solo pude emitir un débil sonido de ahogo. Se quedó allí unos 30 segundos, quizá 1 minuto, y esperé a que me matara. No lo hizo. En su lugar se levantó. El suelo crujió bajo su peso y cruzó de nuevo la cabaña. Oí sus pasos cruzar el umbral. Oí cómo se alejaba de la puerta. Oí el sonido desvanecerse en el bosque. Luego nada. No sé cuánto tiempo estuve allí tirado. Lo suficiente para que el dolor se localizara en lesiones específicas que podía identificar. Hombro dislocado, costillas rotas, nariz sangrando, posible conmoción cerebral. Lo suficiente para que mi visión nocturna regresara parcialmente. El interior de la cabaña se resolvía en formas y sombras vagas. Lo suficiente para entender que estaba vivo y que había elegido no matarme y que nunca sabría por qué. Finalmente,
Logré sentarme con la espalda contra la pared e intenté evaluar los daños. Mi brazo derecho no funcionaba correctamente. Me dolía el pecho con cada respiración. Tenía la cara mojada de sangre de la nariz, pero podía mover las piernas y el brazo izquierdo, y por lo que podía decir, no tenía hemorragias internas. Encontré mi linterna frontal de repuesto en el bolsillo de mi parka y la encendí. La cabaña era un desastre. La puerta había desaparecido, el marco estaba destrozado, mi equipo esparcido por el suelo. Encontré mi pistola debajo de la mesa y la revisé. Todavía cargada, sin daños. Encontré mi equipo de radio en el estante donde lo había dejado, milagrosamente intacto. Intenté ponerme de pie y casi me desmayo por el dolor en el pecho. Me volví a sentar y pulsé la radio con la mano izquierda. Central, aquí Echo Bay, tráfico de emergencia, solicito extracción inmediata, cambio, estática. Esperé 10 segundos y lo intenté de nuevo. Central, aquí Echo Bay, tráfico de emergencia, guarda forestal herido, solicito extracción inmediata, cambio. Nada. Comprobé la radio. Estaba encendida. La frecuencia era correcta. La antena estaba conectada. La radio funcionaba, pero nadie respondía. Miré mi reloj. Las 19:19. La oficina de la central estaba abierta 24 horas, pero el turno de noche no empezaba hasta las 20:00. Durante los siguientes 40 minutos estaba solo. Intenté asegurar la cabaña, pero la puerta era insalvable y de todos modos no podía levantarla con un solo brazo. Arrastré mi saco de dormir a la esquina más alejada de la puerta destrozada. Me envolví en él y me senté con la pistola en el regazo, observando la abertura. La temperatura dentro de la cabaña bajaba rápidamente, ya por debajo de 0. Mi aliento visible en el haz de la linterna frontal, sin el calefactor de propano funcionando y con la puerta arrancada, sufriría hipotermia en cuestión de horas. Probé la radio de nuevo a las 19:30. Todavía nada. A las 19:47 oí pasos fuera, rodeando la cabaña de nuevo. Levanté la pistola, apunté a la puerta y esperé. Los pasos se detuvieron en la entrada. Pude ver una silueta bloqueando la pálida luz de las estrellas, de pie en la abertura, observándome. Mi dedo se tensó en el gatillo. La silueta no se movió. Nos quedamos así unos 2 minutos, en un punto muerto, y luego se dio la vuelta y se marchó, y me quedé solo de nuevo. A las 20:00 en punto probé la radio de nuevo y Angela respondió inmediatamente. Echo Bay, aquí la central, ¿cuál es tu emergencia? Le dije que necesitaba extracción inmediata, que estaba herido, que la cabaña había sido comprometida. Me preguntó sobre la naturaleza de mis heridas y le dije que posible conmoción cerebral, hombro dislocado, costillas rotas, estable pero que requería atención médica. Me preguntó sobre el compromiso de la cabaña y le dije que la puerta se había dañado en un encuentro con la fauna. No preguntó qué tipo de fauna. Dijo que la extracción más temprana sería a las 6:00, dadas la oscuridad, la temperatura y los protocolos de seguridad de las motos de nieve, pero que si mi estado era crítico podrían intentar una extracción nocturna con la debida autorización. Le dije que podía esperar hasta las 6:00. Dijo que estaba registrando la solicitud de emergencia y que un equipo de extracción de 2 personas saldría de Sowville Trail a las 5:00, con hora de llegada estimada a Echo Bay a las 7:30, si las condiciones lo permitían. Me preguntó si necesitaba consejo médico para estabilizar mis heridas durante la noche. Le dije que estaba estable. Me preguntó si la cabaña era segura y le dije que no. Me preguntó si podía trasladarme al cobertizo de herramientas y le dije que sí. Me dijo que reuniera los suministros esenciales, me trasladara al cobertizo y mantuviera el contacto por radio cada hora hasta la extracción.
Acusé recibo y me despedí. Pasé los siguientes 20 minutos reuniendo lo que podía llevar con un brazo: saco de dormir, manta de emergencia, botellas de agua, barritas de proteínas, botiquín de primeros auxilios, pilas de repuesto, las 2 tarjetas SD de mi cámara, mi móvil aunque no tenía cobertura, mi pistola y cargadores de repuesto, la bolsa de muestras de pelo. Dejé todo lo demás. A las 20:30 me dirigí al cobertizo de herramientas, una distancia de unos 40 metros que me llevó 5 minutos recorrer. El cobertizo era seguro, estaba aislado, era más pequeño que la cabaña, pero estaba intacto. Coloqué mi saco de dormir en la esquina, activé una bolsa de calor química e intenté entrar en calor. Cada hora llamaba a la central y confirmaba mi estado. Angela se quedó en su turno más allá de su hora normal de finalización, manteniendo el contacto, su voz firme y profesional, y lo único que me mantenía anclado a la realidad. A las 2:00 me preguntó si había oído más actividad de la fauna y le dije que no. Me preguntó si estaba experimentando síntomas de shock y le dije que no. Me preguntó si estaba seguro de que no necesitaba una extracción inmediata y le dije que estaba seguro. No creo que me creyera, pero no insistió. A las 5:00 confirmó que el equipo de extracción había partido de Sawville Trail según lo previsto. A las 6:00 me pidió mi ubicación precisa para el equipo que se acercaba y le di las coordenadas GPS del cobertizo de herramientas. A las 7:23 oí motores de moto de nieve acercándose desde el este. El equipo de extracción eran 2 guardas forestales que conocía, Davis y Kowalski, ambos operadores de invierno experimentados. Me encontraron en el cobertizo y Davis comenzó inmediatamente una evaluación médica mientras Kowalski aseguraba la zona. Davis me preguntó qué había pasado y le dije que había tenido un encuentro con la fauna y que me había herido cuando la puerta de la cabaña falló. Me preguntó qué tipo de fauna y le dije que no estaba seguro. Me miró durante un largo momento y luego continuó la evaluación, comprobando mis pupilas, mi frecuencia respiratoria, palpando mi hombro y mis costillas, tomando las constantes vitales. Determinó que estaba estable para el transporte y me ayudó a ponerme un traje de rescate térmico. Kowalski volvió de inspeccionar la cabaña y pude ver la pregunta en su rostro, pero no la hizo. Me subieron a un trineo de rescate enganchado a la moto de nieve de Davis y salimos de Echo Bay a las 7:51. El viaje de vuelta duró 3 horas debido a mis heridas y a la necesidad de un transporte cuidadoso. Llegamos a Sawville Trail a las 11:00 y había una ambulancia esperando. Los sanitarios me subieron a la camilla y fuimos a Duluth, 90 minutos al sur, llegando al hospital St. Luke's a las 13:30. Me hicieron radiografías del hombro y el pecho. Confirmaron el hombro dislocado y 3 costillas rotas. Trataron mi conmoción cerebral, limpiaron las laceraciones de mi cara y me ingresaron para observación durante la noche. Pasé esa noche en una cama de hospital mirando al techo y pensando en la cosa de pie en la puerta, en sus ojos reflejando la luz, en el momento en que eligió no matarme. El supervisor del distrito me visitó a la mañana siguiente, el 8 de enero, y me pidió que le explicara lo que había pasado. Le dije la verdad, toda, cada detalle. Escuchó sin interrumpir y cuando terminé guardó silencio durante un largo rato. Luego dijo: «Thomas, necesito que entiendas algo. Si pongo esto en el informe oficial, tu carrera se acaba. No porque no te creas, sino porque la agencia no puede reconocer este tipo de incidente. Nos acusarán de encubrir a un animal peligroso. Nos enfrentaremos a cuestiones de responsabilidad. Habrá peticiones de cierre de la zona y tú serás el guarda forestal que o bien se inventó una historia o tuvo una crisis de salud mental en el campo. Ninguna de las 2 opciones es buena para ti». Le pregunté qué sugería.
Dijo que debería presentar un informe describiendo un fallo estructural de la puerta de la cabaña durante vientos fuertes, que resultó en mis heridas cuando intenté asegurar la puerta y fui golpeado por escombros. Dijo que el servicio forestal enviaría un equipo de mantenimiento a Echo Bay para evaluar los daños y determinar los costes de reparación, y que mis gastos médicos estarían cubiertos por la compensación de trabajadores. Dijo que debería tomar una baja médica, ser evaluado por el psicólogo de la agencia y que discutiríamos mi futuro con el servicio forestal cuando me dieran el alta para volver. Le pregunté por las pruebas, las fotografías, las muestras de pelo, la grabación de vídeo. Dijo que debería guardarlas para mis archivos personales, pero no presentarlas oficialmente. Le pregunté qué pasaría con la cabaña. Dijo que sería reparada y devuelta al servicio. Le pregunté si advertiría al próximo guarda forestal asignado allí. No respondió. Pasé 2 días en el hospital y luego me registré en un hotel en Duluth porque no podía enfrentarme a volver a Ellie. No podía enfrentarme a ver mi casa donde Jennifer solía vivir. No podía enfrentarme a las preguntas de la gente que me conocía. El 10 de enero me reuní con la psicóloga de la agencia, la doctora Sarah Vance, quien me pidió que describiera lo que pasó en Echo Bay. Se lo conté todo de nuevo y ella tomó notas e hizo preguntas reflexivas sobre mis patrones de sueño, mis niveles de estrés, mi estado emocional después del divorcio. Me preguntó si había experimentado alguna alucinación o episodio disociativo. Dije que no. Me preguntó si había tenido experiencias similares en el pasado. Dije que no. Me preguntó si entendía por qué la agencia estaba preocupada por mi salud mental dado mi informe. Dije que sí. Me preguntó si creía que lo que había visto era real. Dije que sí. Tomó más notas y luego me dijo que recomendaba continuar con la baja médica y sesiones de terapia quincenales para procesar el trauma. Dijo que la agencia me apoyaría durante la recuperación, pero que necesitaba tomarme esto en serio. Dije que lo haría. No creo que la convenciera. El 11 de enero conduje hasta el patio de mantenimiento del Bosque Nacional Superior y pregunté si podía inspeccionar la puerta de la cabaña que había sido recuperada de Echo Bay. El supervisor del equipo, un tipo llamado Martínez con el que había trabajado durante 8 años, me llevó a la zona de almacenamiento donde habían apilado los escombros. El marco de la puerta estaba allí, metal retorcido y madera astillada, y lo examiné de cerca. El daño era consistente con una fuerza masiva aplicada desde el exterior, el marco doblado hacia afuera, la madera comprimida y destrozada. Martínez me preguntó qué estaba buscando. Le dije que intentaba entender el modo de fallo. Dijo que parecía que algo había arrancado el marco de la pared con sus propias manos. Le miré y él me devolvió la mirada y ninguno de los dos dijo nada más. Le di las gracias y me fui. Esa tarde me reuní con el teniente Krasner en la oficina del sheriff del condado de Lake por tercera vez. Había revisado mis declaraciones anteriores y tenía preguntas de seguimiento. Me preguntó si había consumido alcohol o medicamentos durante mi turno. Dije que no. Me preguntó si había experimentado algún estrés inusual o episodios emocionales antes del incidente. Dije que mi divorcio se había finalizado en octubre, pero que lo estaba llevando bien. Me preguntó si había disparado mi arma. Dije que no. Me preguntó por qué no, si me enfrentaba a una amenaza. Dije que no tuve tiempo. Tomó una nota y me preguntó si había recuperado alguna prueba física de la escena. Dije que tenía muestras de pelo y fotografías. Me pidió verlas. Le mostré todo en mi móvil, pasando por 47 fotos de huellas, 11 fotos de árboles rotos, 6 fotos del nido destruido, 3 fotos de puestos de observación, una foto de la huella de la mano que se había derretido en su mayor parte para cuando la fotografié.
Estudió cada imagen cuidadosamente y luego me preguntó si tenía las muestras de pelo. Le di la bolsa sellada, la examinó, tomó notas sobre la integridad del sello y mi etiquetado y dijo que la enviaría al laboratorio criminalístico del estado para su análisis. Le pregunté qué creía que encontrarían. Dijo que no lo sabía. Le pregunté si me creía. Dijo que no importaba lo que él creyera, que solo estaba documentando el incidente. Pero vi algo en su cara, un destello de reconocimiento o comprensión, y me pregunté si había oído historias como la mía antes. Pasé la semana siguiente en Duluth, evitando las llamadas del supervisor del distrito, evitando las llamadas de Jennifer, que se había enterado del incidente a través de amigos comunes, evitando las llamadas de mis padres que vivían en Arizona y no entendían por qué no devolvía sus mensajes. Me senté en mi habitación de hotel, revisé mis pruebas e intenté dar sentido a lo que había pasado. Las muestras de pelo estaban en el laboratorio criminalístico, sin resultados todavía. Las fotografías eran claras, pero podían ser descartadas como huellas mal identificadas o formaciones naturales. La grabación de vídeo me mostraba describiendo mis experiencias, pero no las experiencias en sí. No tenía nada que resistiera un escrutinio científico, nada que convenciera a alguien que no estuviera predispuesto a creer. El 17 de enero recibí el informe del laboratorio criminalístico. Las muestras de pelo fueron identificadas como pertenecientes a una especie de primate desconocida, posiblemente contaminada durante la recolección. Resultados no concluyentes. Se recomiendan muestras adicionales de una fuente confirmada para comparación. El informe estaba firmado por un técnico de laboratorio del que nunca había oído hablar y sellado con exenciones de responsabilidad sobre la cadena de custodia y la integridad de la muestra. No me decía nada que no supiera ya. El 19 de enero el Duluth News Tribune publicó una historia sobre mi incidente. El artículo era breve, unas 300 palabras enterrado en la página 8 de la sección regional. Describía a un guarda forestal anónimo del servicio forestal que había resultado herido durante un encuentro con la fauna en una cabaña remota en el Bosque Nacional Superior y se estaba recuperando en Duluth. Citaba al supervisor del distrito diciendo que el incidente estaba bajo investigación y que las operaciones en la cabaña se reanudarían después de que se completaran las reparaciones. Mencionaba que algunos lugareños habían informado de sonidos inusuales en Boundary Waters durante el último mes, pero que estos informes no estaban verificados. El artículo generó 3 cartas al director durante la semana siguiente. Una decía que el servicio forestal estaba encubriendo un peligroso problema con los osos. Otra decía que el guarda forestal anónimo probablemente había estado borracho y se había herido a sí mismo. Otra decía que el gobierno estaba ocultando pruebas de la existencia de Pie Grande. Las 3 cartas eran escépticas, hostiles o ambas cosas. El News Tribune no hizo seguimiento. Volví a Eli el 23 de enero y me mudé de nuevo a mi casa. Todo estaba exactamente como lo había dejado el 2 de enero, vacío, silencioso y lleno de la ausencia de Jennifer. Pasé la primera noche despierto, escuchando el viento en los árboles fuera de la ventana de mi dormitorio y sobresaltándome con cada sonido. A la mañana siguiente me reuní con el supervisor del distrito en su oficina y me preguntó si estaba listo para hablar de mi futuro con el servicio forestal. Dije que sí. Dijo que la agencia estaba dispuesta a ofrecerme la jubilación anticipada con todos los beneficios, dados mis 15 años de servicio y mi situación médica. Dijo que era la mejor opción para todos los involucrados. Le pregunté qué pasaría si la rechazaba y solicitaba volver al servicio activo. Dijo que necesitaría pasar una evaluación de aptitud para el servicio que incluiría valoraciones físicas y psicológicas
y que no podía garantizar que me asignaran a turnos en zonas remotas dadas las preocupaciones de responsabilidad. Le pregunté si alguien había informado de incidentes adicionales en Echo Bay. Dijo que la cabaña había sido reparada y devuelta al servicio el 20 de enero y que la nueva guarda forestal no había informado de ninguna actividad inusual. Le pregunté si le había contado a la nueva guarda lo que pasó. Dijo que la había informado sobre los protocolos de seguridad estándar con la fauna. Le pregunté qué significaba eso y no respondió. Le dije que consideraría la oferta de jubilación anticipada y que le daría una respuesta. Dijo que me tomara todo el tiempo que necesitara. Esa tarde conduje hasta el punto de acceso de Sawville Trail, el mismo aparcamiento donde había comenzado mi turno 3 semanas antes. Me senté en mi camioneta, miré el registro del sendero y pensé en volver a Echo Bay, en ver la cabaña de nuevo, en buscar señales que demostraran que no estaba perdiendo la cabeza. Pero no salí de la camioneta, no firmé el registro. Simplemente me quedé allí sentado hasta que se puso el sol y luego volví a Ellie. Esa noche tuve la primera pesadilla, la puerta estallando hacia adentro, la silueta de pie en el marco, el momento de ser levantado y lanzado. Me desperté a las 3 de la mañana con el corazón acelerado, el hombro doliéndome y el olor a pelaje mojado en la nariz, aunque estaba solo en mi dormitorio. Las pesadillas continuaron cada noche durante 2 semanas. El 4 de febrero acepté la oferta de jubilación anticipada. Me reuní con el supervisor del distrito, firmé el papeleo y entregué mi identificación de guarda forestal, mi radio de servicio y mis llaves de la oficina del distrito. Me estrechó la mano, me agradeció mi servicio y dijo que el servicio forestal apreciaba mis años de dedicación. Le pregunté una vez más si creía lo que había informado. Me miró y dijo: Thomas, llevo 32 años en el servicio forestal. He oído historias de guardas que no llegaron a los informes oficiales. He visto cosas en el bosque que no puedo explicar. ¿Creo que te pasó algo en Echo Bay? Sí. ¿Creo que fue lo que tú crees que fue? Sinceramente, no lo sé, pero creo que tú lo crees, y eso es suficiente para que respete tu relato, aunque no pueda validarlo. Fue lo más parecido a un reconocimiento que obtendría jamás. Salí de la oficina del distrito por última vez a las 14:00 del 4 de febrero de 2025, oficialmente desempleado a los 42 años. Conduje a casa, me senté en la mesa de la cocina e intenté averiguar qué hacer con el resto de mi vida. El teléfono sonó y no lo cogí. Probablemente era Jennifer o mis padres o la psicóloga de la agencia queriendo programar mi próxima sesión de terapia. Dejé que saltara el buzón de voz. Abrí mi portátil y empecé a escribir documentando todo lo que había pasado en Echo Bay en un relato narrativo detallado que no tenía intención de mostrar a nadie. Escribí durante 3 horas, guardé el documento. Cerré el portátil y me senté en el silencio de mi casa. Esa noche volví a tener la pesadilla, pero esta vez fue diferente. Esta vez, cuando la silueta me lanzó contra la pared, no perdí el conocimiento. En cambio, la vi agacharse a mi lado y estudiarme, y pude ver su cara claramente en la luz que no existía, y me miró con lo que solo puedo describir como curiosidad, como si estuviera tratando de entender qué era yo, por qué estaba en su territorio, qué representaba. Luego se fue, tal como lo había hecho en la realidad, y me desperté y comprendí con absoluta certeza que me había dejado vivir porque no era una amenaza, porque solo era otra cosa pequeña y frágil en su bosque. Algo que estudiar, evaluar y, finalmente, descartar. Pasé las siguientes 3 semanas buscando trabajo. Había sido guarda forestal durante 15 años y no tenía otras habilidades comercializables. Tenía una licenciatura en Ingeniería Forestal de la Universidad de Minnesota.
Pero eso era de hacía 2 décadas, y el mercado laboral había cambiado. Envié mi currículum a empresas de consultoría ambiental, a sistemas de parques estatales en otras regiones, a agencias de gestión de la fauna en 3 estados diferentes. Recibí educados correos electrónicos de rechazo de todos ellos. El 28 de febrero me contactó una pequeña editorial en Ely llamada Northwoods Publishing. Se habían enterado de mi incidente a través de la red de rumores local y querían saber si estaría interesado en escribir columnas sobre naturaleza para su revista trimestral. La paga era mínima, apenas suficiente para complementar mis beneficios de jubilación, pero era algo. Dije que sí. Mi primera columna fue sobre técnicas de rastreo de fauna invernal y no mencionaba a Pie Grande, ni a Echo Bay, ni nada de lo que me había pasado. Se publicó en el número de primavera y no generó ninguna reacción. Escribo esto el 3 de abril de 2025, sentado en la mesa de mi cocina en Ely, Minnesota, 3 meses después del incidente de Echo Bay. Mi hombro se ha curado en su mayor parte, pero las costillas todavía me duelen cuando cambia el tiempo. Las pesadillas han disminuido en frecuencia, pero no han cesado. No puedo mirar las líneas de árboles sin sentirme observado. No puedo oír ramas rompiéndose sin sobresaltarme. No puedo oler la tierra húmeda y la savia de pino sin que mi ritmo cardíaco se acelere. La doctora Vance dice que estos son síntomas clásicos de TEPT y que disminuirán con el tiempo y la terapia continua. No estoy seguro de creerla. La semana pasada pasé en coche por el punto de acceso de Sawville Trail y tuve un ataque de pánico tan severo que tuve que parar y sentarme en el arcén de la autopista durante 20 minutos haciendo ejercicios de respiración. La semana anterior intenté ir de acampada a un parque estatal a 40 millas de Ely y aguanté 3 horas antes de recoger y volver a casa. Ya no puedo estar en el bosque. 15 años como guarda forestal y no puedo estar en el bosque. Jennifer me llamó hace 2 días. La primera vez que hablábamos desde que se finalizó el divorcio, dijo que se había enterado de lo que pasó y quería saber si estaba bien. Le dije que estaba bien. Dijo que no sonaba bien. Dije que me las estaba arreglando. Guardó silencio un momento y luego me hizo la pregunta que había estado temiendo. Thomas, ¿realmente pasó algo ahí fuera? ¿O estás teniendo algún tipo de crisis nerviosa? Le dije que algo realmente pasó. Ella dijo, «Pero no puedes probarlo». Dije que no podía probarlo. Dijo que estaba preocupada por mí y que debería considerar mudarme de Ely, empezar de nuevo en algún lugar sin tantos recuerdos. Le dije que lo pensaría. Nos despedimos y no he vuelto a saber de ella desde entonces. Probablemente tenga razón. Probablemente debería irme. Pero no consigo obligarme a hacerlo. Porque en algún lugar ahí fuera, en el Bosque Nacional Superior, a 9 millas dentro de Boundary Waters, hay una cabaña donde una guarda forestal está haciendo su turno de invierno, durmiendo en la misma litera donde yo dormí, usando el mismo equipo de radio, siguiendo las mismas rutas de patrulla. Y me pregunto si oye golpes en la madera por la noche. Me pregunto si ve huellas en la nieve. Me pregunto si ha encontrado los puestos de observación en la cresta o los restos del nido o alguna de las señales que documenté. Me pregunto si la está observando de la misma manera que me observó a mí. Y me pregunto qué pasará si decide que ella es una amenaza mayor de lo que yo fui. El servicio forestal no me dice quién está asignado a Echo Bay ahora. No confirman ni niegan ningún incidente adicional. El supervisor del distrito no devuelve mis llamadas. Ángela en la central me dijo con amabilidad pero con firmeza que no puede discutir las asignaciones de guardas forestales en activo con personal jubilado. Estoy aislado de la información
incomunicado, incapaz de advertir a nadie, ayudar a nadie o hacer algo más que escribir mis columnas sobre naturaleza, ir a terapia e intentar dormir toda la noche sin soñar con la cosa de pie en mi puerta. El teniente Krasner cerró la investigación en marzo con una conclusión de encuentro con animal, especie indeterminada, pruebas insuficientes para una acción posterior. Las muestras de pelo siguen en el laboratorio criminalístico, archivadas en algún lugar, olvidadas. Mis fotografías están en mi portátil, organizadas en carpetas que nunca abro. La grabación de vídeo está en una tarjeta SD en el cajón de mi escritorio. A veces pienso en publicarlo todo en Internet, en compartir mi historia con la comunidad de investigación de Pie Grande, en contribuir a la base de datos colectiva de avistamientos y encuentros. Luego recuerdo las 3 cartas al director en el Duluth News Tribune, todas escépticas, todas hostiles, y cierro mi portátil, me sirvo otra taza de café e intento pensar en otra cosa. El mes pasado empecé a hacer senderismo de nuevo, caminatas cortas por senderos muy transitados cerca de la ciudad donde puedo ver a otra gente, donde nunca estoy solo. Me digo a mí mismo que estoy recuperando mi tolerancia, reacondicionando mi sistema nervioso, siguiendo los protocolos de terapia de exposición de la doctora Vance, pero en realidad estoy tratando de demostrarme a mí mismo que todavía puedo funcionar, que lo que pasó en Echo Bay no me rompió por completo. Ayer caminé 3 millas por el Trezona Trail y me sentí casi normal durante la primera hora. Luego oí una rama romperse en el bosque fuera del sendero y me quedé helado, todos los músculos bloqueados, incapaz de moverme, respirar o pensar. Me quedé allí durante 2 minutos enteros mientras un ciervo salía de los árboles 20 metros más adelante. Me miraba y continuaba cruzando el sendero. Solo un ciervo. Pero mis manos estuvieron temblando durante la siguiente hora, y cuando volví al inicio del sendero me senté en mi camioneta y lloré, algo que no había hecho desde el hospital. El progreso no es lineal, me dice la doctora Vance. La curación lleva tiempo, intento creerla. He empezado a escribir un libro, un relato completo de lo que pasó en Echo Bay, todo lo que experimenté, documenté y no puedo probar. No sé si lo terminaré alguna vez o qué haré con él si lo hago. Quizá lo autopubliqué como una advertencia para los guardas forestales de zonas remotas. Quizá lo archive con mis otras pruebas y lo deje para que alguien lo encuentre después de mi muerte. Quizá simplemente siga escribiendo y reescribiendo las mismas escenas una y otra vez, tratando de dar sentido a lo que no lo tiene. Tratando de entender por qué me dejó vivir, porque esa es la parte en la que no puedo dejar de pensar. No la violencia, no el miedo, no la cabaña destrozada, ni las heridas, ni la carrera que perdí. La parte que me atormenta es el momento en que se agachó a mi lado en la oscuridad, me estudió y eligió marcharse. He leído todo lo que he podido encontrar sobre el comportamiento de Pie Grande, todas las bases de datos de informes y encuentros, todos los análisis de los investigadores. Nadie sabe por qué a veces atacan y a veces no. Nadie sabe qué desencadena la agresión frente a la curiosidad, frente a la evasión. No sabemos nada de ellos porque no podemos estudiar lo que no podemos probar que existe. Nos quedamos con fragmentos, con historias, con fotografías borrosas y huellas ambiguas y el testimonio de testigos a los que nadie cree. Hace 2 semanas recibí un correo electrónico de una mujer llamada doctora Patricia Reynolds, una antropóloga de la Universidad de Washington que se especializa en comportamiento de primates y criptozoología. De alguna manera había leído el artículo del Duluth News Tribune. Había localizado mi información de contacto y quería saber si estaría dispuesto a hablar de mi experiencia para su investigación. No respondí. 3 días después me envió otro correo con un archivo adjunto,
una recopilación de informes de encuentros con pie grande en Minnesota que se remontaban a 1947. Lo abrí y pasé 6 horas leyendo testimonios que sonaban exactamente como el mío. Guardas forestales, excursionistas, cazadores, leñadores, todos describiendo las mismas cosas que yo había visto. Las huellas, las vocalizaciones, las estructuras de árboles, las exhibiciones de intimidación, la violencia repentina seguida de la retirada. Un informe de 1963 describía a un guarda forestal destinado en Echo Bay que había experimentado un acoso persistente por parte de un gran animal desconocido y solicitó una extracción anticipada después de 2 semanas. El nombre del guarda estaba tachado, pero la descripción era idéntica a lo que yo había experimentado. Echo Bay tiene un historial. El servicio forestal lo sabe, siempre lo han sabido, y siguen enviando guardas forestales allí de todos modos. Finalmente respondí a la doctora Reynolds ayer. Le dije que consideraría participar en su investigación, pero que necesitaba tiempo para pensarlo. Me respondió en menos de 1 hora, dándome las gracias y diciendo que entendía mi vacilación. Dijo que había entrevistado a más de 300 testigos en los últimos 15 años y que mi relato coincidía con un patrón consistente de comportamiento territorial en el noroeste del Pacífico y en las regiones de los Grandes Lagos del norte. Dijo que las criaturas parecen ser muy inteligentes, extremadamente fuertes y generalmente no letales, a menos que se las amenace directamente. Dijo que la mayoría de los encuentros terminan sin lesiones graves porque las criaturas parecen entender su propia fuerza y ejercer contención. Dijo que mi experiencia de ser lanzado y luego examinado estaba documentada en al menos otros 40 informes. Dijo que no estaba loco y que no estaba solo. Al leer su correo sentí algo que no había sentido desde el 7 de enero. Alivio, validación, la posibilidad de que quizá mi carrera, mi matrimonio y mi salud mental no hubieran sido destruidos por un delirio o una crisis, sino por un encuentro con algo real, algo que existe fuera de nuestra capacidad para probar, medir o controlar. Tengo programado llamar a la doctora Reynolds la próxima semana para una entrevista formal. No sé qué le diré. No sé si participar en una investigación de criptozoología me ayudará a sanar o simplemente cimentará mi reputación como el guarda forestal que perdió la cabeza en el bosque. No sé si quiero ser parte de una comunidad de testigos o si quiero dejar atrás Echo Bay y seguir adelante con lo que venga después. Todo lo que sé es que no puedo olvidar lo que vi. No puedo descartarlo. No puedo racionalizarlo. La cosa de pie en mi puerta era real. El momento en que eligió no matarme fue real. Y en algún lugar del Bosque Nacional Superior todavía está ahí fuera, todavía observando los senderos, todavía marcando su territorio, todavía esperando a la siguiente persona que se aventure demasiado en su dominio. He vuelto a Echo Bay una vez desde mi extracción, aunque no físicamente. La semana pasada accedí a la red de webcams del servicio forestal y encontré la transmisión de la estación meteorológica en Echo Point, a unas 2 millas de la cabaña. La cámara se actualiza cada 6 horas con una vista panorámica del lago y el bosque circundante. La he estado comprobando compulsivamente, buscando movimiento en la línea de árboles, buscando formas que no encajan, buscando pruebas de que no soy el único que sabe lo que hay ahí fuera. Hasta ahora no he visto nada más que nieve, árboles y la lenta progresión del final del invierno al principio de la primavera. Pero sigo comprobando. No puedo dejar de comprobar, porque quizás si miro el tiempo suficiente la veré de nuevo, capturada accidentalmente en una cámara meteorológica del gobierno, la validación entregada en píxeles y marcas de tiempo. O quizás simplemente seguiré mirando fotogramas vacíos hasta que la transmisión se desconecte o acepte que algunas cosas no se pueden probar por mucho que se busque,
La guarda forestal actual en Echo Bay se llama Sara González. Lo descubrí a través de una solicitud de la FOIA que el supervisor del distrito probablemente no debería haber aprobado. Tiene 29 años, 6 años de experiencia en el servicio forestal, formación especializada en operaciones invernales en la naturaleza. Su turno termina el 15 de abril y según los registros de la central, no ha informado de incidentes, ni de actividad inusual, ni de preocupaciones. Quizá la cosa se ha mudado a otro territorio. Quizá solo aparece esporádicamente, con años entre encuentros. Quizá Sara tiene suerte. O quizá es exactamente como yo en mi primera semana, notando cosas pero racionalizándolas, diciéndose a sí misma que las huellas son de alce. Los sonidos son ramas y la sensación de ser observada es solo el aislamiento jugándole una mala pasada. Quiero advertirla, pero no puedo. El servicio forestal consideraría cualquier contacto como acoso al personal en activo. Soy impotente para ayudar y me está volviendo loco. Ayer conduje de nuevo hasta Southville Trail, el mismo aparcamiento donde me he sentado 3 veces antes sin salir de la camioneta. Esta vez llegué hasta abrir la puerta. Me quedé allí, en el aparcamiento, con un pie en el suelo y miré el registro del sendero y la señal que desaparecía en el bosque e intenté obligarme a dar el primer paso. Estuve allí de pie unos 10 minutos. Luego volví a la camioneta y conduje a casa. La doctora Vance dice que esto es normal, que la terapia de exposición requiere pasos graduales, que no debería presionarme demasiado rápido, pero me siento como un cobarde. Siento que he dejado que el miedo gane, que he renunciado a mi identidad como alguien que entiende el bosque y puede navegar sus desafíos. Pasé 15 años en el bosque y ahora ni siquiera puedo estar en el inicio de un sendero sin que se me acelere el pulso. Las columnas sobre naturaleza que escribo para Northwoods Publishing se están volviendo más oscuras. No pretendo que mis experiencias se filtren en ellas, pero no puedo evitarlo. La columna del mes pasado sobre la migración de la fauna primaveral se convirtió de alguna manera en una meditación sobre los aspectos incognoscibles de los ecosistemas forestales, las especies que no hemos documentado, los comportamientos que no hemos observado, las vastas lagunas en nuestro entendimiento. Mi editora me llamó y me preguntó si estaba bien. Le dije que estaba bien. Dijo que la columna estaba bien escrita, pero que era tonalmente inesperada. Y me preguntó si podía revisarla para hacerla más accesible para los lectores en general. La revisé. Quité los párrafos sobre especies desconocidas y los reemplacé con anécdotas sobre el regreso de los pájaros cantores. La versión publicada estaba bien, segura, insignificante. He empezado a guardar 2 versiones de cada columna, la que envío y la que realmente quiero escribir, y la brecha entre ellas es cada vez mayor. Tomé un café con Martínez, del patio de mantenimiento, la semana pasada, la primera vez que lo veía desde que inspeccioné la puerta de la cabaña en enero. Me preguntó cómo estaba y le dije que me las arreglaba. Me preguntó si seguía pensando en lo que pasó en Echo Bay. Le dije que sí. Guardó silencio un momento y luego dijo: «Sabes, mi abuelo trabajó para el servicio forestal en los años 50 y 60. Hacía el mantenimiento de las antiguas torres de vigilancia de incendios. Pasaba mucho tiempo solo en zonas remotas. Tenía historias». Le pregunté qué tipo de historias. Martínez dijo que su abuelo nunca hablaba de ello abiertamente, pero que una vez le contó a Martínez, después de demasiadas copas en una reunión familiar, que había cosas en el Bosque Nacional Superior que el servicio forestal no ponía en los informes. Cosas que habían estado allí más tiempo que la agencia, más tiempo que los campamentos madereros, quizá más tiempo que los pueblos indígenas que cartografiaron el territorio por primera vez.
Martínez dijo que su abuelo había visto huellas como las mías. Había oído las mismas vocalizaciones, había sentido la misma presencia observándolo desde la línea de árboles. Le pregunté si su abuelo había presentado alguna vez un informe. Martínez dijo que no, por la misma razón que se suponía que yo no debía hacerlo, para preservar la carrera. Terminamos nuestro café y no volvimos a hablar de ello, pero pude ver en su cara que me creía, y eso significaba más de lo que cualquier validación oficial podría haber significado. Estoy tratando de construir una vida normal, pero ya no sé qué es lo normal. Voy a terapia 2 veces por semana. Escribo mis columnas. Solicito trabajos para los que no estoy cualificado y me rechazan. Doy paseos cortos por senderos seguros. Compruebo la webcam de Echo Point obsesivamente. Sueño con la cabaña todas las noches. La puerta estallando hacia adentro. El momento del impacto. El olor a pelaje mojado. Y el peso de esos ojos estudiándome en la oscuridad. La doctora Vance dice que la intensidad se desvanecerá con el tiempo, que los recuerdos traumáticos pierden su inmediatez a medida que el cerebro los procesa e integra. Llevo 3 meses esperando que eso suceda y no ha ocurrido. Si acaso los recuerdos se están volviendo más nítidos, más detallados, como si mi mente trabajara para conservarlos perfectamente por si alguna vez dudo de que fueran reales. Anoche tuve un sueño diferente. En este, estoy de vuelta en Echo Bay, pero la cabaña está intacta y estoy haciendo el trabajo de patrulla normal, comprobando la profundidad de la nieve, registrando datos meteorológicos, siguiendo las rutinas que realicé cientos de veces en mi carrera. Todo está en paz. Entonces oigo pasos fuera, voy a la ventana y está allí de pie en el claro. Igual que antes, 8 pies de alto, pelo oscuro, ojos que reflejan la luz. Pero esta vez no ataca. Simplemente se queda allí mirándome y yo me quedo allí mirándole y tenemos un momento de reconocimiento, depredador y presa reconociéndose mutuamente a través de la frontera que separa nuestros mundos. Luego me desperté y me quedé en la cama tratando de entender qué significaba el sueño. Quizá no significaba nada. Quizá solo era mi subconsciente tratando de reescribir el trauma en algo menos aterrador. O quizá era mi mente tratando de decirme que la criatura y yo habíamos llegado a algún tipo de entendimiento esa noche en la cabaña, que me había evaluado. Me había encontrado no amenazante y me había concedido el paso de vuelta a mi mundo con mi vida intacta. No lo sé. Probablemente nunca lo sabré. Se supone que me reuniré con el supervisor del distrito la próxima semana para firmar algunos papeles finales de jubilación. Voy a preguntarle una vez más sobre Echo Bay, sobre si Sara González ha informado de algo inusual, sobre si ha oído otras historias como la mía de guardas forestales pasados o presentes. No espero respuestas honestas, pero tengo que preguntar. Tengo que seguir intentando encontrar alguna confirmación de que no estoy solo en lo que experimenté, de que el servicio forestal tiene conocimiento institucional de estos encuentros aunque no lo reconozcan públicamente. Porque si estoy solo, si soy el único que ha visto lo que he visto y ha vivido para documentarlo, entonces quizá los escépticos tengan razón. Quizá si tuve una crisis. Quizá el divorcio, el aislamiento y el largo y oscuro invierno se combinaron para crear un delirio lo suficientemente sofisticado como para engañarme incluso a mí. Pero no creo eso. No puedo creer eso. El hombro dislocado fue real. Las costillas rotas fueron reales. La puerta de la cabaña destrozada fue real. La cosa de pie en la puerta estudiándome con esos ojos imposiblemente inteligentes fue real. He estado leyendo de nuevo los informes de personas desaparecidas de Boundary Waters, los casos que solía pensar que eran accidentes. Gerald Mallory, Lisa Chen, Michael Crowley y otros 15 en los últimos 60 años.
La mayoría de ellos eran personas con experiencia en la naturaleza. La mayoría de ellos desaparecieron sin dejar rastro. La mayoría de ellos nunca fueron encontrados o fueron encontrados muertos en circunstancias que las autoridades no pudieron explicar del todo. Sigo preguntándome si se encontraron con lo que yo me encontré. Sigo preguntándome si tomaron decisiones diferentes, si se defendieron o corrieron o de alguna manera desencadenaron una respuesta letal donde yo desencadené curiosidad. Sigo preguntándome si tengo suerte de estar vivo o si la supervivencia nunca estuvo en duda, si la criatura ya había decidido que yo no era una amenaza en el momento en que me vio a través de la ventana de la cabaña durante esas noches de escalada. Son preguntas que nunca responderé, pero no puedo dejar de hacérmelas. Hoy es 3 de abril y está nevando en Eli. Una nevada tardía que probablemente no cuajará, pero que hace que todo parezca enero de nuevo. Estoy sentado en la mesa de mi cocina bebiendo café y mirando el pino blanco en mi patio trasero, intentando no pensar en Echo Bay, pero no puedo evitarlo. Siempre estoy pensando en Echo Bay. Siempre me pregunto qué está pasando allí ahora mismo, si Sara González está a salvo, si la cosa la está observando como me observó a mí, si logrará terminar su turno sin experimentar lo que yo experimenté. Una parte de mí espera que sí, otra parte de mí espera que también se la encuentre para tener validación, para que alguien más sepa lo que yo sé y ya no estar solo. Es egoísta y lo sé, pero no puedo evitar sentirlo. El teléfono vuelve a sonar. Probablemente es la doctora Reynolds llamando para nuestra entrevista programada. Debería responder. Debería participar en su investigación y aportar mi testimonio a la base de datos de encuentros y quizá ayudar a futuros testigos a sentirse menos solos. Pero me tiembla la mano y no sé si puedo volver a hablar de esto. No sé si puedo describir la puerta de la cabaña estallando hacia adentro una vez más. No sé si puedo revivir el momento de ser lanzado contra la pared y estudiar a la criatura estudiándome después. El timbre se detiene y salta el buzón de voz. La llamaré más tarde. Quizá. Tengo su número guardado. Tengo todos los números guardados, el de la doctora Vance, el de la doctora Reynolds, el de Martínez, el del teniente Krasner e incluso el de Ángela en la central, aunque me dijo que no llamara. Tengo los números de todos, pero no llamo a nadie porque... ¿Qué diría que no haya dicho ya 100 veces? Lo que pasó en Echo Bay pasó y sobreviví, y no puedo probarlo, y nadie me cree. Y aquí estoy, en mi cocina en Eli, tratando de averiguar cómo vivir con eso. La nieve cae con más fuerza ahora, cubriendo los árboles, cubriendo mi camioneta en la entrada, cubriéndolo todo de un blanco limpio que hace que el mundo parezca nuevo, puro y seguro. Pero sé lo que hay bajo la nieve. Sé lo que vive en los bosques del norte de Minnesota. Sé lo que observa desde las crestas y marca su territorio con árboles rotos y huellas imposibles. Lo sé y no puedo olvidarlo y no puedo hacer que nadie más lo entienda. Así que me siento aquí, bebo mi café, veo caer la nieve y espero a que termine el turno de Sara González el 15 de abril. Y espero que salga sana y salva. Y si no lo hace, si algo le pasa en Echo Bay, entonces quizá la gente empiece a hacer preguntas. Quizá el servicio forestal tenga que reconocer el patrón. Quizá finalmente obtenga la validación que necesito. Pero no quiero eso. No quiero que ella sufra lo que yo sufrí. Solo quiero dejar de estar solo con este conocimiento, dejar de cargarlo yo solo, dejar de preguntarme si estoy loco o roto o maldecido por una experiencia que nadie más validará. La cosa sigue ahí fuera, eso es lo que sé con certeza. Sigue en el Bosque Nacional Superior, sigue moviéndose por Boundary Waters, sigue observando los senderos y las cabañas y a la gente que se aventura en su territorio. Y algún día alguien más lo verá como yo lo vi. Experimentará lo que yo experimenté.
Tendrá su vida cambiada irreparablemente por un encuentro que no puede probar y que nadie creerá. Quizá esa persona encuentre mi relato de alguna manera. Lea sobre la puerta de la cabaña y el cuerpo lanzado y la criatura agachada en la oscuridad. Quizá se ponga en contacto conmigo y comparemos notas y nos demos cuenta de que estamos describiendo lo mismo. Quizá formemos una red, una comunidad de testigos, gente que sabe la verdad aunque no podamos probarla. O quizá me quede solo con esto para siempre, el único guarda forestal que se acercó lo suficiente para verlo claramente y vivió para contar una historia que nadie acepta. No sé hacia qué futuro me dirijo. Todo lo que sé es que no puedo volver a Echo Bay y no puedo olvidar lo que pasó allí. Y no puedo seguir con mi vida hasta que encuentre alguna manera de hacer las paces con ambos hechos. Así que sigo escribiendo estos relatos, sigo comprobando la webcam, sigo solicitando trabajos que no conseguiré, sigo yendo a terapia, sigo dando mis paseos por senderos seguros cerca de la ciudad. Sigo sobreviviendo, porque sobrevivir es lo que hago ahora, es todo lo que sé hacer.